Saludos, queridos hermanos y amigos. Nos agrada mucho poderles compartir este comentario de nuestra lección, la educación. Lección 5. Está titulada Jesús como el gran maestro. El texto central, según Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando vemos escenas de cruentas guerras, nos damos cuenta de cómo el hombre ha entrado en una degradación total, hasta dónde lo ha llevado Satanás. Pero en medio de esto podemos encontrar a aquel que en la cruz lo ha hecho todo por nosotros, a Cristo el Señor. Y en medio de la sangre y la crueldad, ¿cuántos han hallado consuelo y esperanza? Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara: «Oh Dios, ¿podríamos ver tu rostro?». Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión: mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Punto número 1 y 2. Revelar al Padre. Hebreos 1:1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Un punto en el que los autores del Nuevo Testamento hacen énfasis es en la obra de Jesús de venir a la tierra no solo a salvarnos, sino a darle al mundo un conocimiento de quién es el Padre Celestial, o sea, a mostrarnos cómo es Dios. Como seres pecaminosos, queridos hermanos, nosotros no podíamos soportar la presencia o la gloria de Dios en nosotros, entre nosotros. De hecho, podemos mirar en el Antiguo Testamento que Cristo desde entonces tomó una forma inferior al Padre. ¿Por qué tomó esa forma inferior? Para poder estar entre la humanidad. Jesús como el ángel de Jehová. Jesús tomó la forma de un ángel. Por supuesto que no cualquier ángel, el ángel de Jehová. ¿Pero por qué lo hizo? Para poder estar entre nosotros. No podía hacer presencia en la tierra con su divinidad. Así que, mis hermanos, en Jesús irradiaba una gloria, la gloria de Dios, el carácter de Dios mismo. La palabra sustancia que aparece en el versículo 3 de Hebreos 1 es una palabra que tiene que ver con carácter. El carácter de Dios reflejado en su Hijo Jesucristo. Si comparamos Hebreos 1:1 al 4 con 2 Corintios 4:1 al 6, encontraremos la misma expresión, la expresión de el reflejo de Dios en Jesucristo. Pablo y sus colegas, al enseñar a otros acerca de Dios, buscan reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre. Al ser la imagen de Dios, según Corintios 4:4, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios y, en cambio, expone la verdad claramente. Versículo 2, según Corintios 4. Así como Dios, en la creación, usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo, Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios, según Corintios 4:6. Analicemos el siguiente párrafo para reflexionar.
Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. ¿Qué significa eso y en qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios? Jesús, el reflejo del Padre. Nosotros, el reflejo de Jesús. El carácter de Jesús en nosotros es el cumplimiento de que nosotros estamos imitando a Jesús. Juan 1, 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que Jesús es la gloria de Dios. Y Jesús ha dado a conocer al Padre. O sea, esta luz apareció en el mundo en un momento de tremenda oscuridad. Esta luz llega a los corazones cuando más oscuridad hay. Queridos hermanos, es importante para nosotros que comprendamos que como hijos de Dios y como seguidores de Jesús somos los que estamos aquí para dar a conocer esa gloria. Aquellos que no tienen a Jesús deben ver en nosotros a Jesús. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta comprender. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Este pensamiento está en el libro Educación, páginas 68 y 70. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: el ennoblecimiento de Dios para la elevación de la humanidad. San Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tal vez para nosotros podría ser tentador criticar a Felipe. Había estado con el Señor una buena cantidad de tiempo y está preguntando algo que parecería torpe. Muéstranos al Padre y entonces creeremos. Ahora, esta respuesta de Jesús es una respuesta bien profunda. Felipe, ¿cuánto llevo con ustedes? Porque ahí están todos los discípulos y él les dice, y me preguntan, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Por qué esa respuesta de Jesús a los discípulos? Y es una pregunta también para nosotros, porque podríamos también nosotros como Felipe estar preguntando, muéstranos al Padre. ¿Hemos visto nosotros al Padre en Jesús? ¿Hemos entendido nosotros también esta situación? Y posiblemente la hemos entendido mejor que Felipe. Nos queda para que nosotros también reflexionemos sobre esto. Es qué comunión tenemos con Jesús para saber si lo conocemos. Y si a través de Jesús conocemos nosotros también al Padre. Porque recuerden que no solo en el Antiguo Testamento había una distorsión del carácter de Dios. La hay hoy. Todo es Dios, ¿cierto? Sí. Todo es Dios. Las cosas malas que pasan, eso es la voluntad de Dios. Un sicario balea a alguien, lo mata y entonces la gente dice, bueno, esa es la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Dios mandó a un sicario a matar a alguien. Esa es la idea distorsionada que el diablo ha traído a la humanidad de Dios. Todo lo malo es Dios. Ahora debemos entender esto de una manera clara. Tanto como existe el bien, que es autor Dios, existe el mal, que es autor Satanás. ¿Cómo leer la mente del gran maestro? ¿Cómo nosotros comprender la humillación de Cristo? Y cómo también nosotros
ser humildes y humillarnos a nosotros mismos? ¿Cómo comprender que Él dejó el cielo para venir a este mundo caído a hacer esa obra redentora por cada uno de nosotros? Lo que dice Filipenses 2, 5 al 11 nos debe invitar a la meditación. Es un pasaje demasiado profundo. Posiblemente nosotros no lo comprendamos, pero pidámosle al Señor que nos ayude para poder así comprender claramente su palabra. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el contexto de este pasaje encontramos la siguiente amonestación del apóstol Pablo. Dice en el versículo 2 y 3 de este capítulo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué interesante que luego Pablo está hablando de la humillación de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos, queridos hermanos y amigos? Porque Él nos dio ejemplo, dejó el cielo, dejó la gloria del Padre para venir a esta tierra a tomar forma humana y a humillarse como uno de nosotros. ¿Lo comprendemos? En el versículo 2 del capítulo 4 dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. De un mismo sentir. Usted mire el contexto de estos pasajes. Lo que está allí en el capítulo 4, 2 y 3. Es la misma situación. Seamos de un mismo sentir. Posiblemente la iglesia de Filipos era una iglesia con problemas, una iglesia donde no se sometían los unos a los otros. Nosotros tenemos que aprender a someternos los unos a los otros en el amor de Dios. Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran Maestro Jesús. Aprendemos de los mensajes que comparten durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros que realiza y la forma que actúa con los demás. Quizá podamos intentar en nuestra relación con los demás seguir el ejemplo de su gran condescendencia y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar las glorias del cielo por un pesebre. ¡Qué lección para nosotros! En contraste, con demasiada frecuencia el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. En un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del gran Maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. El gran Maestro y la reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Qué importante este tópico número 4, parte del miércoles de nuestra lección. Cuán fácil se rompen las relaciones humanas.
cuán fácil aquellos que se han querido, aquellos que se han respetado, pasan a odiarse. Nos sentimos a veces tristes de ver esta situación. Aún en la iglesia, ¿cuántos están enemistados unos con otros? Estamos hablando del gran ministerio de la reconciliación y Jesús es nuestro ejemplo en ese ministerio. Nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación rota de hermanos y amigos. Claro. ¿Cómo nos sentimos? Aliviados, porque es una bendición poder contar con esos amigos que a veces perdemos por cosas que se pueden solucionar fácilmente. A veces por muchos asuntos insignificantes. Ahora, si nos sentimos agradecidos por esas reconciliaciones, ¿cuánto más deberíamos sentirnos cuando nos reconciliamos con Dios? Cuando alguien se reconcilia con el Señor. Entonces, esto es algo para tenerlo bien presente. Jesús vino al mundo a reconciliarnos con Dios, a reconciliar al mundo. Y nosotros formamos parte de ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, hermanos queridos, no solamente podemos ser receptores o consumidores de esa bendición, la bendición de ser reconciliados, sino como Jesús participar en ese trabajo, el trabajo de la reconciliación. Cuando llevamos el Evangelio a una persona, le estamos llevando reconciliación y lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Y es a través de ese ministerio de Jesús, de lo que Cristo hizo en la cruz, como nosotros llevamos esa esperanza para aquellos que perecen. Porque es a Cristo, al crucificado, al que nosotros estamos presentando. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del Gran Maestro como reconciliador, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera, según a los Corintios 5:18. Podría ser que Jesús tuviese esto en mente cuando oró: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18. Para reflexionar, ¿de qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliadores? Es decir, ¿en qué situación actual, si la hubiese, puedes ayudar a la gente a reconciliarse, no solo entre sí, sino con el Creador? Los primeros alumnos del Gran Maestro. ¿Primeros alumnos del Gran Maestro? ¿Ya estaría enseñando Jesús antes de nacer? Parece claro que sí, que ¿no? sí. ¿Quiénes aprendieron una lección como primeros alumnos? Encontramos en Lucas 2, 8 al 20, a los pastores. Qué bendición para ellos escuchar ese canto de los ángeles. Haber tenido esa revelación. Fue algo, debemos imaginarlo, extraordinario para ellos. Debemos admirar a los primeros alumnos del Gran Maestro, José, María y los pastores. Las humildes condiciones del nacimiento de Jesús no dan ningún indicio del milagro de la encarnación, pero en la persona de este niño, Dios se haya vuelto uno con la humanidad. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños y ángeles, sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás, que Él es un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego tenemos a los magos, Mateo 2, 1 al 12. También una linda experiencia registrada en la palabra de Dios en cuanto a estos hombres. Unos hombres que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. De hecho, tal vez por eso Juan escribió: a los suyos vino y no le recibieron. Le recibieron los que no eran los suyos. Ahora, mis hermanos, junto con estos personajes tenemos nosotros un privilegio. Dice el comentario: junto con los reyes magos, los pastores y los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey recién nacido, y ver en el niño Jesús la realidad de Dios mismo. Ya hoy no tenemos a un niño recién nacido, tenemos a un Rey que vendrá con poder y gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al estudiar sobre la educación,
es una necedad tratar de buscarla fuera del gran maestro. Es al lado de Jesús como encontramos nosotros educación para el reino de los cielos. Este pensamiento registrado en el libro La Educación, en la página 74 y 75, dice: He aquí, él invita aún: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7, 37 y 38 y 4, 14. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí tienen ustedes el secreto de la influencia que podríamos ejercer sobre nuestros alumnos. Reflejemos a Cristo. Educación, página 253. Hemos llegado al final de nuestro comentario y grandes lecciones hemos podido aprender de él. Los invitamos a compartir con otros este maravilloso mensaje. Que el Señor les bendiga.